Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Muy buenos días, feliz sábado para todos ustedes. Ya estamos en el aire en la discusión, análisis de la lección número 5 de la escuela sabática de este folleto Conociendo al Dios verdadero. En esta semana hemos estudiado la lección titulada La entrada del pecado en el mundo. ¿Qué tal, Joa? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Muy feliz de poder compartir este tema tan importante para todos y que espero que nos ayude a todos a entender mejor este tema sobre la deidad. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras solo yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su maravilloso y santo nombre por siempre. Gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir esta lección de escuela sabática. Rogando, Señor, que podamos ser entendidos, podamos comprender este mensaje y podamos también estar preparados para ayudar a otros. Que usted sea nuestro guía, nuestro líder en esta hora y que su bendición abrace, Señor, a cada alma que escuche este programa en esta hora y en otro momento en el cual lo puede encontrar en YouTube. Que usted sea nuestra fuerza y nuestra guía en esta hora. Lo agradecemos en los méritos de Cristo, su Hijo amado. Amén. En la parte del sábado hay un pensamiento que deseamos compartir. Está en el libro A fin de conocerle, la página 112. Y ese es el pensamiento clave que pusimos para la semana. Pero sin embargo queremos llamar la atención que el texto para memorizar, el texto central de la semana, está en Romanos capítulo 5, verso 12. Dice allí: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron.
Bien, leamos ahora el pensamiento clave de la semana. Cuando Dios perdona al pecador, le remite el castigo que merece y lo trata como si nunca hubiera pecado. Lo recibe en el favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de Cristo. El pecador solo puede ser justificado por la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, que se convirtió en sacrificio por los pecados del mundo culpable. Nadie puede ser justificado por ninguna obra propia, solo por virtud de los sufrimientos, muerte, resurrección de Cristo, puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación. Y la fe incluye no solo la creencia, sino la confianza. El pecador está representado como una oveja perdida, y una oveja perdida nunca puede volver a redil a menos que sea buscada y llevada de vuelta por el pastor. Nadie puede arrepentirse por sí mismo y hacerse digno de la bendición de la justificación. El Señor Jesús constantemente busca impresionar la mente del pecador y atraerlo a la contemplación de Él, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Cómo dice la Sagrada Escritura que fue creada la raza humana? En Génesis capítulo 1, versos 26 al 28 y también el versículo 31, encontramos allí la forma en que fue creado el ser humano, no solamente en el aspecto físico, sino también en cuanto a la perfección que Dios le dio a la primera criatura. Entonces leamos en Génesis capítulo 1, versos 26 al 28 y el verso 31. Muy bien. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hay una expresión que aparece al final de esta narración, en el versículo 31, que dice que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Pero en el capítulo 1 de lo que se ha leído, allí presenta una creación en una forma genérica. Simplemente nos informa que Dios creó al hombre, varón y hembra. Pero no presenta la forma o cómo fue que lo hizo. O sea, el método que Dios utilizó. En el capítulo 2 del Génesis, entonces encontramos sí la forma en que Dios lo creó. Es lo que ha dado lugar a algunas personas, aún teólogos, a especular y decir que Dios hizo dos creaciones, que la creación del capítulo 1 no es lo mismo que la creación del capítulo 2. Y hasta nos presenta que hubo dos mujeres. O sea que cuando Eva peca, dicen que hubo otra mujer. Y hay unas leyendas, que ustedes pueden encontrar esos videos en YouTube, lo estuve mirando hace muchos años, donde presentan a otra mujer que no es Eva, y dicen que de ahí vino una raza diferente. Porque ellos parten que la Eva del capítulo 2, Del 1. del capítulo 2
no es la misma del capítulo 1. Ok. Dice que hay dos creaciones, porque ven que hay dos formas diferentes. Lo que pasa es que en el capítulo 1 hay una creación genérica, general. Dice que Dios lo creó, pero no dice cómo lo hizo. Exacto. Mientras que en el capítulo 2 el propósito es presentarnos el mecanismo que Dios utilizó. Así que vamos a usar los versículos, el versículo 7 y luego del versículo 21 al 23 del capítulo 2 del Génesis. El 7 dice, entonces Yahweh, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que ahí está el mecanismo, el método que Dios utilizó. Formó, hizo una forma, hizo un modelo, como dice esta versión, la Nueva Reina Valera, que el Eterno modeló al hombre del polvo de la tierra. Y esta versión dice que sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Esta versión, Reina Valera 60, dice en la parte final del versículo 7, y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. Hay versiones que dicen un alma viviente. Alma viviente. Así que el término alma y ser son equivalentes. Nosotros no fuimos creados, digamos, con un alma. Teniendo un alma, que es lo que algunos religiosos o iglesias dicen que cuando morimos el alma se va al cielo. O sea que para ellos el alma es como un espíritu que se va. Sí. Pero cuando usted consulta varias versiones y la palabra que se usó en hebreo, que se usa para alma y para ser, son equivalentes, nosotros no fuimos creados con un alma, sino que somos el alma es el producto de la unión de la parte física del polvo de la tierra y el aliento de vida que Dios le dio. Entonces, como resultado o consecuencia, apareció un alma viviente, un ser viviente. De modo que el alma es el producto, es la conclusión de la unión que Dios hizo de la materia y de la parte vital, de la vida que Dios nos dio. Correcto. Y esa vida que Dios le dio al ser humano no es, digamos, un ente incorpóreo que tiene conocimiento. No, no, no. Es la misma vida que también tienen los animales. Es lo que hace que sus órganos funcionen, su corazón y todos los órganos. O sea, es la chispa de vida, es el elemento vital, es como, digamos, la gasolina para el auto. Digamos, el auto, la carrocería, es la materia. Y la gasolina viene siendo lo que da la vida, lo que hace que funcione el auto. Cuando, pues, el mecanismo se pone a funcionar. Entonces, repetimos que ese espíritu que Dios le dio de aliento no es un ente consciente, como piensa una persona, que se sale cuando morimos. Cuando lleguemos al tema, bueno, no creo que lo contemplemos, pero cuando uno va a Eclesiastés, uno encuentra lo inverso de qué es lo que ocurre. Dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea que ese espíritu que vuelve a Dios no es más que la energía de vida, porque Dios es la central de energía universal. Él es quien da la vida a todo ser humano a través del Hijo. Y por lo tanto, lo que vuelve a Dios es lo que dio al principio, que la energía vital para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Exacto. Entonces, repetimos que el alma y el ser son equivalentes. Somos un alma viviente, producto de la conexión de la materia y el aliento de vida. Bien, veamos ahora entonces los versículos que restan del capítulo 2. Entonces Yahweh Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. De modo que Eva es una extensión de Adán. Notemos que dice allí que Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y será llamada varona. Pero el término que se usa en hebreo es ish. Bueno, isha. Pero el término para Adán es ish, que viene siendo como tierra, es lo que significa en hebreo. Así que ish
en hebreo sería Adán, y luego Isha viene siendo la parte ya de la variante varona. Así que son de la misma especie, son humanos los dos. Y el término genérico para hombre lo que significa es humanidad. Dios hizo la humanidad. Y entonces luego en este capítulo está detallando cómo fue que lo hizo. El capítulo 1 dice que lo hizo varón y hembra, pero no nos dice cómo lo hizo. Mientras que en este capítulo nos está presentando que primero hizo a Ish, a Adán, y luego Isha salió del cuerpo de Adán. Y aquí encontramos incluso una ilustración de la deidad, de cómo está presentando lo que estaban creando. Dios estaba creando a través del Hijo. Y ese espíritu que se movía era el espíritu de Dios, ese espíritu de Génesis 1:2, era el espíritu de Dios actuando a través del Hijo, que es el agente activo de la creación. Vamos a leer Hebreos capítulo 1 y el verso 2, y allí veremos la complementación de los textos que fueron utilizados en esa primera pregunta, de cómo dice la Sagrada Escritura que fue creada la raza humana. Hebreos capítulo 1, verso 2, veamos que cuando Dios dice en Génesis capítulo 1, y Dios dijo hagamos, ¿a quién fue que le dijo hagamos? Y es un texto que nos arroja información que no aparece en el Génesis. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es claro que Dios hizo el universo, hizo este mundo a través del Hijo. Y que cuando el Génesis nos presenta que en el versículo, el versículo 26, verso 26, entonces Dios dijo, hagamos al hombre. No habían allí tres personas como piensan millones de cristianos, sino que cuando usted lo complementa con otros pasajes como Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice que por el Hijo todo lo que ha sido creado fue hecho. Y sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Y entonces Hebreos 1:2 dice que Dios hizo el universo por medio del Hijo. Y como adventistas del séptimo día, que tenemos también el don de profecía manifestado en la persona de Elena White, encontramos que ella dice que fue a través del Hijo, fue al Hijo a quien le dijo hagamos. No aparece allí una tercera persona que participara en esa creación, porque ese espíritu que dice que se movía de Génesis 1:2 no es otra persona distinta al Padre y al Hijo, sino que era el espíritu de Dios, era el espíritu del Hijo, pero no era una persona, digamos, literal. Correcto, porque entonces las demás declaraciones donde explica, como acabamos de leer en Hebreos 1:2, donde dice que él todo lo creó a través del Hijo, debería entonces ahí a esclarecer si habían tres. Y no dice eso. No dice eso. Sino que fue por el Hijo. Así es. Muy bien. Claro, algunos usan, algunos textos lo aíslan, lo separan y quieren sacar una teología, una información que no está cimentada en la Biblia. Por ejemplo, el texto del Salmo que dice que el Espíritu de Dios me formó, pero que es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que estaba actuando a través del Hijo, pero no es otra persona. Ellos se basan en ese texto del Salmo que dice que el Espíritu de Dios me formó. Bien, en la historia de la redención, en las páginas 20 y 21, este libro escrito por Elena White, veamos allí lo que dice esta cita. Después de que fue creada la tierra y las bestias en ella, el Padre y el Hijo cumplieron su propósito que fue trazado antes de la caída de Satanás, de hacer al hombre a su propia imagen. Habían obrado juntos en la creación de la tierra y de todo ser viviente en ella. Y ahora Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta cita de la historia de la redención, páginas 20 y 21, aquellos hermanos que nos están siguiendo y aquellos amigos que creen en el don de profecía, este libro es muy ilustrativo y bastante claro.
La historia de la redención, páginas 20-21. Note lo preciso que es Elena White aquí. Ella dice que el Padre y el Hijo cumplieron su propósito, que fue trazado antes de que Satanás cayera en pecado, de hacer al hombre a su propia imagen. Así que, primeramente veamos este pensamiento, de hacer al hombre a su propia imagen. Ellos fueron hechos, Adán y Eva, a la imagen del Padre y el Hijo, entonces. Y es por esto que en la creación no vemos que Dios creara al Padre, a Adán, a Eva como madre y también a un hijo. No creó a tres personas en la creación, sino que crea a dos personas que eran la imagen, la semejanza de lo que estaban creando, el Padre y el Hijo, dos personas. Dios tenía el poder para crear tres personas simultáneamente, al instante. Pero Dios se tomó el tiempo de crear a Adán, le dio la forma, un asunto personal, no decide, hágase esto como pasó con los animales y que aparecieron los animales. No, no, Dios se tomó el momento, la delicadeza y formó a Adán. Y luego se puso Adán a dormir y de una de sus costillas salió Eva. Y ahí está la semejanza, aunque hay otras semejanzas que tradicionalmente los teólogos pues encuentran, y es correcto, de que Dios es una persona y somos una persona. En eso no hay problemas. Pero están, digamos, olvidando que la Biblia nos está presentando un cuadro en cuanto a la semejanza. Y también es lo que hace Elena White aquí. Dice allí que fueron creados a su propia imagen. ¿De quién? Ella mencionó allí antes al Padre y al Hijo. De dos personas me está hablando. Y por eso es que Dios creó a dos personas. Entonces, si Dios fuera una eternidad, es obvio que debería haber una semejanza de tres personas. Y en este caso, Adán, Eva y un hijo instantáneamente creado. Exacto. O en la forma que sea. Que de una vez nos habla allí que Eva salió embarazada y nació el hijo. Pero no habla de esto. Habla de dos personas. Exacto, así como de Eva, instantáneamente de Adán salió Eva, pues instantáneamente podía salir el hijo también. Exactamente. Y no fue así. No fue así. En la Biblia y en el don de profecía manifestado en la persona de Elena White, no hay más evidencia más contundente de la semejanza en la creación. Y esto es muy importante. Y es tanto así que recuerdo que una de las exposiciones que hacía el pastor adventista Esteban Bott, cuando estuvo en Canadá, en una serie que presentaba hablando de la homosexualidad y la familia, él presentó a la creación como obra de dos personas. Cuando yo vi que el pastor Esteban Bott llegó a ese punto, yo, wow, el pastor está cerca de llegar a la verdad de la deidad, pero tremendo, no llegó, se quedó allí. Y digo esto porque en series anteriores que están colgados en YouTube, él había presentado la creación como obra de tres personas. Wow. Y sin embargo ahora, cuando está en Canadá, presenta la creación como obra de dos personas. Allí se vio en la cuerda floja porque tuvo incluso que hacer un video para ratificar que él seguía siendo trinitario. Y esto fue un poco antes de él jubilarse, de retirarse como pastor, aunque sigue trabajando todavía. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí es que la semejanza en la creación de que Dios hizo a Adán primero y luego salió Eva, no al instante, no hizo dos personas instantáneamente, sino que lo hizo por separado, es una evidencia contundente de que en la creación no habían tres, sino dos personas, el Padre y el Hijo. Y esto lo dice la historia de la redención, páginas 20 y 21. Voy a leer el pensamiento otra vez. Habían obrado juntos, o sea, el Padre y el Hijo, que ha mencionado antes, en la creación de la tierra y de todo ser viviente en ella. Y ahora Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y ahora Dios dijo a su Hijo, hagamos, sí, porque se nos enseña que Él dijo hagamos a su Hijo y al Espíritu Santo, pero aquí ella dice, le dijo a su Hijo, porque le dijo, no a otro más. Esto es maravilloso, sí. Y yo creo que todo adventista debería escuchar esto. Debería escucharlo y olvidarse de frases que sacan aislada o separada de Elena White. Cualquier frase que usted encuentre en un escrito de Elena White, mire, compárelo con esto. Y si no coincide con esto, usted debe buscar la forma de entender qué es lo que está diciendo en ese otro pensamiento, pero no puede contradecir jamás este pensamiento.
Claro, No lo puede contradecir, claro. porque Dios no es Dios de confusión. Si Dios le reveló una cosa a la hermana Oai, entonces no puede revelarle otra cosa distinta que choque o que contradiga lo que le dijo primero. Dios Claro. no obra así, ni en la Biblia, Exacto. ni en la revelación a un profeta. Bien, Exactamente. pasemos ahora a la segunda pregunta del domingo. ¿Qué posición ocupaba la mujer en la tierra? Veamos la posición. Ahí mismo, en Génesis capítulo 2, bueno, hemos leído esa parte, o lo leímos del 18 al 23. No hemos leído. No lo hemos Vamos a leerlo entonces la posición. Génesis 2, 18 al 23. Y dijo Yahweh Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hasta el 23. Yahweh Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Yahweh Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a Adán. Dios dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En esta expresión, en esta narración, encontramos que la posición que ocupaba la mujer en relación al hombre era una posición de igualdad. Se le llama allí ayuda idónea. De manera que Dios le dio una posición de prestigio, de reconocimiento a la mujer, no de humillación como muchos pretenden. Tenían una función, un papel cada uno, Adán y Eva. Pero veamos lo que nos dice el 1 Timoteo 2:12 y el versículo 13, y también 1 Corintios 11:3, versículos 8 y 12, para que notemos que la posición que Dios le da a la mujer no era una posición de humillación, sino que era una posición de igualdad. Eran humanos los dos y al mismo tiempo tenían un papel cada uno. Veamos lo que dice 1 Timoteo 2:12 y 13. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Esta expresión del apóstol Pablo ilustra hasta la deidad. Note que Pablo dice que no permite que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Algunos toman este pasaje para decir que la mujer no puede predicar. Incluso hay personas, hay grupos, ministerios e iglesias que dicen que la mujer no puede hablar En público. o más bien por asuntos religiosos si el hombre está presente. Fíjense. Pero claro, la Biblia contradice todo esto, porque esto encontramos en la Biblia decenas y decenas de casos cuando la mujer habla y hasta profetiza y habiendo hombre presente. No sé si recuerda, una vez unos hermanos que nos visitaron de Sudamérica, específicamente de Brasil, un hermano que decía que la mujer tenía que tener el velo puesto y que si el hombre estaba presente, cuando vivíamos en Nueva York, que todo ocurrió, nos decía que la mujer no podía hablar. Y por cortesía, le pedimos a la dama que tuviera la oración para almorzar, ¿recuerda? Y él dijo que no, que ella no podía orar porque había un hombre presente y él oró. O sea, una tergiversación de lo que dice la Biblia. Pero ya ese es otro tema. Recuerda ese incidente. Sin embargo, lo que Pablo está aquí presentando es lo que vamos a ver.
Cuando Pablo dice que no se permitía que la mujer enseñara, está aquí hablando de algo específico. Es en cuanto a tomar una función que no se le dio a la mujer. En la Biblia encontramos que hay damas que fueron diaconisas, que fueron evangelistas, que fueron profetizas, pero nunca encontramos a una mujer ejerciendo el cargo de pastor. Cuando Pablo habla que no, anciana. o de anciana de iglesia, lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando dice que no permito que la mujer enseñe, cuando usted descubre cuáles son los requisitos que menciona Pablo, justamente hablando de Timoteo y en Tito también, él le dice que para elegir a un anciano, uno de los requisitos principales es que apto para enseñar. Entonces, cuando Pablo dice aquí que no permite que la mujer enseñe, está hablando que sea anciana o que sea pastor, porque ese es un requisito para ser pastor o anciano, apto para enseñar. Apto para enseñar. ¿Ve? O sea, la Biblia se explica a sí misma. Y por eso es que aquellos pastores hoy día, que la iglesia adventista, están ordenando mujeres al ministerio o al ancianato, no lo están haciendo correctamente o con fundamento bíblico. Cuando Pablo dice no permito que la mujer enseñe, está hablando que ocupe la función de pastor o de anciana. Eso es lo que está haciendo. Porque no hay un solo caso de mujeres pastora o anciana en la Biblia. No lo hay. Si hay diaconisa, si hay evangelista, profetiza, pero no el cargo de pastor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este cargo no lo ejerció? Vamos a verlo. Vamos ahora a 1 Corintios, el capítulo 11, versos 3, 8 y 2. Y veamos la jerarquía divina de por qué Dios nos informa de que sea así. Repetimos, 1 Corintios 11, 3, 8 y 12. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Verso 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. El 12. El 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En esta información bíblica que nos da el apóstol Pablo, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Sí. El hombre es un símbolo de Cristo en el sentido de que al hombre se le dio la posición de ser como el líder de la familia. Entonces, en ese sentido es que el hombre es la cabeza, no para humillar a la mujer. Y es interesante que aquí hay también una relación, así como Dios formó a Adán y a Eva en un sentido de igualdad, pero le da un liderazgo al hombre. No es porque el hombre sea más inteligente que la mujer, o que la mujer sea menos inteligente que el hombre, no. La cita anterior que leíamos en 1 Timoteo 2 nos presenta la razón de ser de por qué el hombre tiene liderazgo. Y aquí vamos a encontrar algo muy interesante. 1 Timoteo 2, 13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y wow, cuando yo vi ese versículo, la razón por la cual el hombre tiene esa posición, ese liderazgo en la familia, repito, no es porque él sea más que la mujer, no, o que sea más inteligente, no, es porque Adán fue formado primero. Esto ocurre como cuando nacen dos mellizos. El que sale primero, ese se dice que es el mayor. Ajá. De los mellizos. Nacen el mismo día, pero el que salió primero, él dice que es el mayor. Entonces, aquí hay también una semejanza con Dios y Cristo. Cristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 23, porque, ¿23? No, el 28. Dice Cristo, porque mi Padre es mayor que yo. Vamos a comprobarlo. Juan 14, sí, el versículo 28 dice, porque mi Padre es mayor que yo. Ahora, ¿es mayor que Cristo porque el Padre es divino y Cristo no lo sea? No, ambos son divinos. ¿Por qué el Padre es mayor?
Porque el Padre estuvo primero. Él siempre ha estado. Pero en la eternidad pasada, según Miqueas 5:2, Cristo nació, salió del Padre. Por eso el Padre es mayor que Él. Ambos son divinos. Y aquí contamos la semejanza. Adán y Eva son los dos humanos. Así como Dios y Cristo son divinos los dos. El Padre es mayor porque estuvo primero. Exacto. Y Adán es mayor, tiene liderazgo porque él fue creado primero. Y de Adán salió Eva. O sea, pero son dos iguales. Nadie más inteligente que el otro, son dos iguales. Le llamó ayuda idónea, le llamó Adán. Pablo lo especifica, dice, porque Adán fue formado primero. Y mira, la Biblia da la información y no la vemos. Está bien claro. O sea, tiene un sentido de igualdad ante Dios, pero Dios le da el liderazgo al esposo porque él fue formado primero en la creación. Eso es todo. Pablo lo está explicando. Y porque los dos no iban a hacer la misma función. Cada uno hace una función, diferente. otro hace otra. Pero las dos funciones son igual importantes. Se complementan. Exacto. Entonces ya hemos visto este punto, la posición que ocupaba la mujer en la tierra, en la creación, ¿cuál? De igualdad y de ayuda idónea. Pero el hombre tiene, digamos, el liderazgo, la función de ser la cabeza. Recordamos que Pablo dijo, Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre y el hombre de la mujer, y los padres de los hijos. Esa es la jerarquía divina. Y cuando esto se desajusta, hay problemas no solamente en la iglesia, también en la sociedad. Veamos ahora el pensamiento de que dice Patriarcas y Profetas, páginas 26 y 27, lo que dice la hermana White. Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una ayuda idónea para él. Alguien que realmente le correspondía. Una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría ser una sola con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él, siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne. Era ella su segundo yo y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Así que Eva era su segundo yo. Su igual. Su igual. Ella dice allí también una frase que quiero rescatar, y que podía hacer una sola cosa en amor. Vemos también aquí la semejanza de por qué Cristo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos en divinidad. Así como Adán y Eva eran uno, siendo humanos los dos, y como matrimonio también, en amor. Así que está bien claro explicado esto aquí en Patriarcas y Profetas, páginas 26 y 27. En la parte del lunes nos habla de la entrada del pecado en la tierra. ¿Cómo presenta la Biblia la entrada del pecado en la tierra? Romanos 5:2, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Veamos lo que nos informa Génesis 3:1-7, que es aquí la desarmonía de cómo llega el pecado. Génesis 3:1-7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La Biblia presenta la entrada del pecado de esa manera. Allí encontramos las primeras dos grandes mentiras que Satanás le sugirió a Eva. La primera mentira que le dijo es que le dijo, no moriréis. La segunda fue cuando le dijo, seréis como Dios. Y el término aquí en hebreo es seré como Elohim, que es un sustantivo plural, que también cuando se dice dioses o ídolos, es Elohim lo que se está utilizando. Entonces notemos que la forma en que la serpiente, que es el diablo, Satanás, según dice Apocalipsis capítulo 12, 9, es la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y le hace una aseveración, y Eva en esa conversación, lamentablemente, agregó una palabra que Dios no había dicho, se metió en problema. La serpiente le dijo, con que Dios ha dicho Que no comáis de que todo no comáis árbol. de todo árbol. Note que le agrega aquí la palabra de todo De árbol. todo. O sea, al agregarle una palabrita que no estaba en el mandato original, según Génesis capítulo 2, puso a Eva a hablar. Y usó una técnica que usan muchas veces los vendedores. Yo he trabajado como vendedor en el pasado. Y uno sabe que la técnica de un vendedor cuando llega a una puerta, a un hogar, o donde quiera que esté, es dar la información para que la gente tenga que responder. Pero si te haces una pregunta que la respuesta es sí o no, eso no funciona, porque ahí se quedó ya la conversación. El método de un vendedor es dar una declaración para que su cliente tenga que dar información y hablar del producto que está vendiendo. Exacto. Entonces, esto fue lo que hizo Satanás. Le introduce una palabrita que no está. Con que Dios ha dicho que no comas de De todo. todo. Ujú. Entonces ahí Eva estaba obligada a decir, no fue así. No fue de todo. No fue de todo, ya la Fue puso de a hablar. uno. y en esa situación Eva agregó algo. Y le dijo, ni lo toquéis, dice Eva. No, Dios ha dicho que no lo comamos ni le toquéis. Así que Eva agregó una palabrita y se metió un problema allí. Exacto. Del árbol que está en el medio del huerto, Dios Sí. dijo, no le toque, ni le tocaréis, ni lo comeréis. Ni lo comeréis. Pero Así, Dios no le había dicho eso. Dios que le no había lo dicho que coma. no lo comieran, Que no no que lo no coma. lo tocaran. así que Exacto. Satanás le puso una palabrita para poder hablar. Y Eva se deslizó y dijo una palabra, una expresión que tampoco Dios había dicho. Y esto es también un riesgo cuando analizamos la Biblia. Cuando nosotros le agregamos palabras a la Biblia que no están, ya nos metemos en problemas. Porque vamos a sacar una conclusión desviada de la Biblia. Pero es interesante porque a nosotros decir, a la iglesia decir, Dios le dijo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Dios, el Padre le dijo al Sí. Hijo y al Espíritu Santo, exacto. hagamos, ya le estamos agregando. Ya estamos Porque agregando. el verso no dice que él le dijo a dos personas más, él dijo hagamos, Sí. pero hagamos le dijo a su Hijo, dice Hebreos. Y en el contexto de Génesis no dice a quién se lo dijo. Exacto. no Pero dice cuando que se lo encontramos dijo. otro versículo, encontramos que la única vez que Dios habla a alguien es en cuanto a su Hijo. Exacto. Hebreos 1:2, Juan 1:1-3 dice que todo lo que se creó, lo creó a Por través del medio Hijo. de él y por él. Y también Elena White dice que fue al Hijo que se lo Que dijo. se lo dijo. Entonces, ¿de dónde sacan? ¿De dónde saca que se lo dijo a otro más? Se lo dijo a otro más. Exacto. Es Así increíble. Entonces, el problema de agregar viene desde el principio. Exactamente. Cuando Apocalipsis también hace una advertencia al final, Apocalipsis capítulo 22, al final, que aquel que le agregue la Biblia, Dios va a agregar las plagas. Las plagas. Y aquel que le quite la Biblia, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. Eso no es solamente ahí en Apocalipsis, desde el Génesis está el problema. Exacto. Desde el Génesis, el diablo agregó y también los humanos agregaron. Eva agregó. Y ya vimos las consecuencias. Dice
el libro A fin de conocerle, página 15. Adán y Eva salieron de las manos de su Creador en la perfección de cada facultad física, mental y espiritual. Dios plantó para ellos un jardín y los rodeó con todo lo hermoso y atrayente para sus ojos, para el ojo, y con lo que requerían sus necesidades físicas. La tierra Parda. La tierra parda estaba revestida con una alfombra de viviente verdor, diversificada con una variedad interminable de flores que se propagaban a sí mismas y se perpetuaban. Arbustos, flores y ondeantes enredaderas regalaban a los sentidos con su belleza y fragancia. Las muchas variedades de elevados árboles estaban cargados de frutas de toda clase y delicioso sabor. Adán y Eva podían rastrear la habilidad y gloria de Dios en cada brizna de hierba y en cada arbusto y flor. Maravilloso, ¿eh? O sea que la tierra, dice ella, estaba revestida de una alfombra viviente. Así que la grama era la alfombra que Dios le hizo. Y allí habían arbustos, árboles y ondeantes enredaderas que regalaban a los sentidos su belleza. Y realmente es interesante cómo Dios puso matizada en la naturaleza los distintos colores. ¿Qué tal si Dios hubiese hecho todo de color verde, o todo color rojo, o negro? Fuera un desastre. Pero Dios lo cubrió, lo pintó, lo creó de una variedad de colores, y eso es lo que crea la armonía. Exactamente. Y la belleza. Y vemos que cuando se crean las ciudades, que todo es pavimentado, el hombre se ve obligado a crear, a dejar un espacio para que haya allí un parque donde haya muchos árboles, porque eso es lo que ayuda al hombre, esa creación que Dios hizo. El hombre ha pavimentado todo y eso hace que la gente tenga más estrés, haya más problemas. Sí, porque la misma vegetación y los colores, eso crea también relajación y armonía en el ser humano. Exacto. Entonces, volviendo al relato de cómo llega el pecado a este mundo, veamos qué le hizo la serpiente codiciar a la mujer. Leamos otra vez los versículos 4 y 5 de Génesis capítulo 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aunque nosotros solamente nos concentramos en la expresión que le dice, bueno, si tú comes de esta fruta, seréis como Dios. Simplemente lo vemos en la parte material, que Eva codició comer esa fruta. Pero déjeme decirle que hay algo más profundo allí. La serpiente le hizo codiciar a Eva un puesto más elevado. Porque además que iba a comer, era con la fidelidad de que fuera como Dios. O sea que Eva en realidad codició la fruta, pero ella codició algo más. Cayó en la trampa. Satanás le dijo, si tú la comes, va a ser como Dios, o sea, va a ocupar un puesto más elevado. Y allí estriba el problema. Dios puso a Adán y a Eva en una relación de armonía. Y ella codició entonces tener un puesto superior. Hasta el de su esposo. Sí, claro. Porque un Elohim, ser como Dios, en hebreo Elohim, es algo superior. De paso, la Biblia dice que fuimos creados un poco menor que los ángeles. O sea que aún los ángeles son mayores que nosotros. Y ser como Elohim todavía es más grande. De manera, el movimiento del feminismo, eso es lo que se procura. De establecer que la mujer supuestamente salga de la esclavitud en que está. Y eso viene desde el principio. De cómo la mujer cayó en esa filosofía satánica de querer ser como Elohim, como Dios. Y es por esto que en Pasajes y Profetas, en la página 37, nos da un pensamiento
que nos ayuda a ver el problema que se metió Eva. Le dijo que al comer del fruto de este árbol, alcanzarían una esfera de existencia más elevada y entrarían en un campo de sabiduría más amplio. Insinuó que por egoísmo el Señor no quería que comiesen del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con Él. Agregó el tentador que Dios estaba tratando de impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor felicidad. Interesante, como decía al principio, que allí están las dos grandes primeras mentiras. Número uno, que no moriréis. Esta es la base del espiritismo y que es creída por la mayoría, por no decir casi todas las iglesias cristianas, que cuando morimos seguimos viviendo en una etapa diferente. No moriréis. Esa es la puerta abierta del espiritismo. Exacto. En segundo lugar, le dijo que serían como Dios. Si Eva podía ser como Dios, eso indica que Dios es más de una persona. Mira, tú puedes ser como Dios. Si eso es la verdad, entonces Dios es más de una persona. Cuando la Biblia nos dice que Dios es uno. Dios. Y ese único Dios tiene un hijo, pero hay un solo Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Porque el término Dios es el más alto, el mayor, como dijo Cristo, mi Padre es mayor que yo. ¿Y por qué? Porque Él siempre ha estado, nunca nació, mientras que el Hijo nació en la eternidad pasada. Y esa es la relación de Padre e Hijo. Entonces, Satanás le sugirió, mira, tú puedes ser como Dios, sabiendo que era mentira. Porque justamente esa fue la misma pretensión que él tuvo, según Isaías capítulo 14. Seré semejante al Altísimo. Ahora le estaba vendiendo la idea, que era su idea, se la estaba vendiendo a ella. Exactamente. Dice, ellos también quieren ser como tú. Yo quiero ser como tú, pero ellos también. Lo que no se dio en el cielo, entonces él lo ha vendido aquí en la tierra. Y por eso en todas las antiguas civilizaciones, Babilonia, los asirios, la India, los celtas en Europa, todas, Egipto, todas tenían una deidad de tres personas, una trinidad. Y hoy día los hermanos adventistas, para que como ya saben la historia y no quieren ser catalogados como la trinidad antigua, dicen no creemos en la trinidad, creemos en la deidad de tres personas, pero es lo mismo, porque también en la antigüedad creían con ese mismo término, creían en la deidad de tres personas. Eran deidades. Entonces, ¿qué diferencia entre deidad de tres personas y trinidad? No hay ninguna. No hay ninguna diferencia entre trinidad adventista y trinidad católica. Porque los católicos creen que tres seres, tres personas hacen un Dios. Lo mismo creen los adventistas modernos de ahora. Exacto. Entonces, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Siguiendo con el tema de la entrada del pecado en la tierra, el martes estudiamos con cuál acto se revela la caída de Eva. Vamos a ver cuál fue el acto central, cumbre, que reflejó la caída de Eva en el pecado. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. De manera que, como dicen Patriarcas y Profetas, la página 39, Eva se atrevió a más. Era agradable al paladar y a medida que comía, parecía sentir una fuerza vivificante y se figuró que entraba en un estado más elevado de existencia. Sin temor, tomó el fruto y lo comió. Así que el acto de que reveló la caída de ella, oye, el acto que reveló su caída fue cuando comió. Pero antes de comerlo, ya había pecado. ¿Por qué? Y aquí encontramos una definición, como dice 1 Juan 3:4, que el pecado es la transgresión de la ley. Había una ley que Dios le había dado, y esa ley era que no comiera. Entonces, la ley de Dios ha sido adaptada a la condición humana. Algunos piensan que la ley de Dios comienza solamente en el Sinaí. Claro, allí se dieron en forma escrita los 10 mandamientos. Pero yo pregunto, si la ley de Dios no existía en el Edén, ¿cómo fue que por ella codiciar, ella pecó?
¿Y cómo Ese fue es que- un mandamiento un codiciar. mandamiento? ¿Y cómo fue que más adelante, eh, cómo fue que se puede acusar a Caín que él pecó Mató. porque mató a su hermano si no había una ley? No Entonces, matarás, no ahí matarás. está, no matarás. Entonces los 10 mandamientos sí estaban en el Edén. Ujú. Y esto es importante para los hermanos evangélicos y católicos que nos escuchan. En el Sinaí se dieron de forma escrita los mandamientos, pero ya estaban. Aunque no hay un versículo que dice, y Dios les dio los mandamientos a Adán y a Eva, ok, hay muchas cosas que no están escritas así en el Génesis, pero se infiere que sí estaban, porque de lo contrario, ¿cómo se le puede acusar a Eva de que ella codició? De que ella ¿Cómo se le puede codició. acusar a Caín de que él Mató. mató? ¿Cómo? Si no había un mandamiento. Y también está resumido en amor a Dios, los 10 mandamientos y amor al prójimo. Ujú. Haré a matar a Abel. Eso no fue el amor que lo movió, Exacto. fue un odio. Fue un Entonces odio. ya ahí había quebrantado el mandamiento también de que no tuvo amor a su prójimo, era su hermano. Entonces esto es muy importante, lo que hemos visto. Cuando Eva vio digamos, el fruto, dice allí que ella codició, y usa exactamente la palabra. Codició, exacto. Vamos a leer los versículos otra vez. Dice exactamente eso. Usa la palabra Exactamente. codiciar. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, que el Así- árbol era codiciable. Era codiciable. Entonces, Codicia en estaba. su mente ya Ujú. estaba el pecado. En su mente ya estaba codiciando. O sea, el acto que presentó, digamos, exteriormente fue cuando ella lo tocó, cuando ella lo comió, cuando lo comió. Entonces, ese fue el acto visible. Pero ya invisible en su mente estaba el pecado, estaba codiciando. Por eso que Cristo dice que el acto cuando un hombre adultera no es solamente cuando va al acto. Dice que si en su mente ya la codició, ya pecó en la mente. Es lo mismo entonces con Eva. Exacto. Es lo mismo con Eva. Ella lo codició en la mente primero. En 1 Juan nos dice por qué Eva realmente pecó. 1 Juan 3:4 dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. Pero ¿cuál ley si no había ley en el Edén? Pues el pecado es la transgresión de la ley. Eva transgredió obviamente una ley. Dios le había dicho, no coma. Había una ley en cuanto a no comer. Ese árbol que estaba en medio del huerto. Ujú. Entonces ella codició esa fruta. Ese árbol lo codició. Y aunque ya algunos se han puesto que era una manzana, en otro país dice que fue una naranja, creo que es de los árabes. Sí, ellos dicen que fue una naranja. Sí, media naranja, por eso Sí. será el término. Ajá, creo que es de los árabes que dicen que fue una naranja, el islamismo, dicen así. Pero la Biblia no dice cuál, ¿Qué árbol era? ni tampoco es importante saber cuál era. El asunto fue que Eva tomó esa fruta Y otros dicen la que es el comió. acto sexual. Sí, los gnósticos dicen Que es eso. el acto sexual. Y también católicos. Y también lo han católicos, sí. dicho. Ujú. Entonces, hemos visto que ese fue el acto que reveló la caída de Eva, el cual el acto fue comerlo. Ahora, ¿qué hizo entonces la mujer y qué procuró? Bueno, el versículo 6 lo hizo. Ella lo que procuró fue que llevó la misma fruta a Adán, el cual comió también. Vamos a leerlo. Génesis 3:6 otra vez y el verso 17. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. 17. Y tomó de su fruto y comió. 17. Y al hombre dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué fue lo que procuró la mujer? La mujer, una vez que peca, ella procuró también ensalzarse sobre el hombre. ¿Por qué? Porque ella va y le dice, mira, come esto. Y como ella ya había aceptado la insinuación de Satanás de que si comía iba a ser superior, Ajá. iba a ser como Elohim, ella va a ensalzarse contra su esposo. Mira, come. O sea, ya está asumiendo una autoridad. Entonces, ella se ensalzó sobre su marido al procurar
enseñarlo, lo cual hizo cuando le dio a comer de la fruta prohibida. Y vean lo que dice el Patriarcas y Profetas, páginas 42 y 43. Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico. Pero, a semejanza de las inquietas Evas modernas, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. En su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. Resultado similar alcanzarán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. En su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. En su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. Interesante. O sea que la mujer, en vez de subir Ha buscando descendido. lograr la, digamos, la propuesta así que le dio Satanás, bajó. Y eso pasa con todas las mujeres que están creyendo en el movimiento de liberación femenina, donde le están prometiendo que van a ser superior al hombre y están quitando la densidad en el cual Dios le dio al principio. Y están siendo, yo diría que más oprimidas, porque ahora tienen un doble trabajo. Tienen el trabajo del hogar, porque sea como sea, la mujer tiene una prioridad en el hogar y tienen el trabajo en la calle. O sea que ahora tienen doble trabajo, más esfuerzo, más sacrificio, más sufrimiento. El diablo no se queda quieto, él le sigue presentando nuevas propuestas. Veamos a qué tienta la serpiente hoy día a la mujer. 1 Timoteo 2, 2 y 3 son textos que ya hemos leído. Número 1, la posición de alcanzar en el plano cristiano, de alcanzar un puesto que Dios no la ha figurado para ese puesto, el puesto de anciana de iglesia o pastora. Pastoras. Eso es lo que dice Pablo, no permito que la mujer enseñe. Cuando Pablo dice enseñar, se refiere a eso, a ser pastora o a ser anciana. Se refiere a eso porque dice que enseñe. Y lo que enseñaban eran los pastores, porque uno de los requisitos que Pablo dice para que una persona sea electa en ese cargo es apto para enseñar. Entonces Pablo se refería era a ese puesto. Y es lamentable que en las iglesias no vean que eso es lo que Pablo está hablando. ¿Por qué la mujer no puede ocupar esa función? Dicen que es una posición machista de Pablo, dice. Siendo cristiano, dice que es una posición machista, pero porque no entienden a qué se refiere Pablo. Pablo se refiere a eso, porque si fuera así entonces, que Pablo es machista, ¿por qué habían diaconisas en la iglesia primitiva? ¿Por qué habían mujeres evangelistas? ¿Sí? ¿Y por qué habían mujeres profetizas? Entonces Pablo no está discriminando a las mujeres, se está refiriendo a algo específico, a ese cargo que está allí separado. Y ya explicamos la razón. Según la Biblia, ¿a quién adoraban todos los pueblos debajo de los cielos? Vamos a ver. Deuteronomio 4, 15, 19 y 20. Parecería ser como que nos estamos saliendo del tema aquí. Pero vamos a ver dónde queremos llegar allí. Según la Biblia, ¿a quién adoraban todos los pueblos debajo de los cielos? Deuteronomio 4, 15, versículos 19 y 20. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día de Yahweh, que Yahweh habló con vosotros en medio del fuego. Ahora el 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, sea impulsado y te inclines a ellos y los sirvas, porque Yahweh tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. El 20. Pero a vosotros Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto
para que seáis el pueblo de su heredad, como como en este día. Dios sacó a su pueblo de la influencia de todas las falsas adoraciones que habían allí. Por ejemplo, entre los egipcios había una tríada o trinidad. Eran Osiris, Isis y Horus. Los dioses caldeos también tenían una tríada. Era Baal, Astarte y Tammuz. Los babilónicos tenían también una tríada. Bel, Nabu y Merodach. Los romanos tenían también tríada, además que tenían otros dioses, pero esos eran los principales: Júpiter, Juno y Minerva. Pero hoy día, tanto el hombre como la mujer también reciben muchas atracciones que no son ese tipo de dioses. Muchas, digamos, tentaciones que tienen los seres humanos. En el libro A fin de conocer, la página 249, dice: cuando un alma se ha convertido cabalmente, los malos hábitos naturales desaparecen con la ayuda de Cristo. Así que si no desaparecen esos malos hábitos, se convierten como en dioses, a los cuales le estamos rendiendo pleitesía o adoración. Dice además: y todas las cosas son hechas nuevas. Entre los que profesan ser siervos de Cristo debería existir un ferviente propósito, tal como en el que manifestó Daniel en la corte de Babilonia. Sabía que Dios era su fortaleza y su escudo, su vanguardia y su retaguardia. Entre las correcciones que lo rodearon en la corte de Babilonia, se mantuvo libre de las imágenes y los sonidos que podían seducirlo y hacerlo caer en la tentación. Cuando sus deberes requerían que estuviera presente en escenas de orgía, intemperancia y la más baja idolatría, cultivó el hábito de orar silenciosamente, y así lo protegió el poder de Dios. Entonces la mujer de hoy recibe muchas tentaciones, como esta que mencionan allí: el ruido, las corrupciones, no solamente a la mujer, también al hombre. Ahora, hay una ayuda para este tiempo presente. Pasemos a la parte de los jueves. ¿Cómo podemos nosotros hacerle frente a las corrupciones y la idolatría de nuestros días? Filipenses 2, 5 al 7. Ahí está la solución. Porque el pecado comienza en la mente. De paso, el pecado no es un estado. No nacemos siendo pecadores, como dice la Iglesia Popular, con la llamada teología del pecado original. Porque si fuera así, entonces cuando Cristo nació siendo un pecador. Y por eso es que ellos se inventaron la Iglesia Popular, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Que uno entiende que es que Cristo nació sin la bácula del pecado, pero no, ellos se devuelven. Ellos dicen que para que Cristo naciera como humano sin pecado, tendría que nacer con un cuerpo de una mujer que no fuera pecadora. Así que ellos inventaron que también María fue concebida por el Espíritu Santo. Wow. Con el Espíritu Santo también, igual que Cristo. Dicen que María, yo leí un panfleto ahí de la Iglesia Católica y digo: wow, yo no entendía lo que yo estaba diciendo. Que María Fue también, concebida sin pecado. hay una historia de cómo el esposo de la mamá de María, creo que Ana, que le llaman, que no dice la Biblia cómo se llama, pues le tiene un nombre, se perdió en el desierto, buscando que un animal se le extraviado, se perdió, y en ese tiempo entonces el Espíritu Santo concibió a María en la madre de María, en ese tiempo que estuvo perdido. O sea, para que vean que no hubo relación entre el esposo y ella. Y cuando regresó, le dijo que ella también concibió del Espíritu Santo. Y ahí así nació María sin pecado. Para que entonces cuando Cristo nació de María, dice que así entonces el cuerpo de María era sin pecado. Pero yo pregunto, el cuerpo de la madre de María, ¿de dónde venía? Porque aunque el Espíritu Santo viniera, pero ¿de dónde venía el cuerpo de la mamá de María? Era humana también. Venía de la descendencia del Adán caído. Venía de la descendencia del Adán caído. Exacto. Entonces, por más que ellos inventaron esa historia de que la madre de María tuvo concepción con el Espíritu Santo, pero la carne de la madre de María era caída también. Exacto. Venía del Adán caído. Así. Es una teología tremenda. Porque ellos piensan que el pecado está en la carne. Pero nosotros no nacemos pecadores. Nacemos con la consecuencia del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias? La muerte, que nos enfermamos y morimos. El hombre fue hecho para que fuera inmortal, pero al pecar ya no es inmortal.
Recibiremos la inmortalidad si somos fieles al llamado cuando Cristo venga. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacerle frente a las corrupciones y a la idolatría de nuestros días? Doy este comentario porque el problema comienza en la mente. El pecado es una acción de la voluntad. Fíjese bien. El pecado es una acción de la voluntad. Dice 1 Juan 3:4 que la transgresión de la ley es el pecado. Es la única definición que da la Biblia directamente. Y aunque muchos la desafían esa definición y buscan otras definiciones, pero eso dice también Elena White, que es la única definición del pecado. Entonces, cuando Eva codició en su mente, ya el pecado estaba en la mente. Es decir, es una acción de la mente, es una acción de la voluntad el pecado. Y cuando Eva comió la fruta, entonces se reveló al exterior del pecado. Cristo dice que cuando un hombre mira a una mujer, aunque no vaya al acto, dice Cristo, ya pecó en la mente. Entonces vean ustedes que el pecado es una acción de la voluntad. Lo que tú decides en la mente es ahí comienza el pecado. El pecado no es la parte de la carne, no. De lo contrario, Cristo es un pecador porque Él asumió la carne. Y dice el apóstol Pablo, la carne caída. Él fue enviado en carne de pecado, dice Pablo en Romanos. Así que Él tomó la carne caída. La diferencia es en que Él nunca pecó ni en pensamientos. Él mantuvo el pecado en jaque y nunca fue vencido por el pecado. Como cuando el pecado llegó a la puerta de Caín y Dios le advirtió, mira, el pecado está a la puerta, pero tú lo puedes vencer. Exacto. Si buscaba la ayuda de Dios. Exacto. Entonces, Cristo venció siempre el pecado y es nuestro ejemplo de vencer también. Entonces, veamos lo que nos dice Filipenses para que veamos que todo aquí en la mente. Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta el 7. Entonces, nos presenta a Cristo como el modelo. Si Cristo no tomó la carne caída, entonces no es mi modelo, porque tuvo ventaja sobre nosotros. Entonces, Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo. Todo lo puede en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra ayuda. Es el Espíritu que nos ayuda. Dios envió al Espíritu de su Hijo, dice Gálatas 4:6. Entonces, ese Espíritu Santo que nos guía y que nos ayuda a vencer el pecado es Cristo. Porque es Cristo en vosotros, dice Pablo, la esperanza de gloria. Entonces, Cristo es nuestro modelo. Y cuando Cristo está en nuestra mente, como dice Pablo también en 1 Corintios capítulo 2, que nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces, al tener la mente de Cristo es el Espíritu Santo de Cristo. Exacto. Y ese es el que nos guía a vencer. Y por eso también Pablo dice en Filipenses que todo lo agradable, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar. Entonces, cuando Cristo está en nuestro pensamiento, es la única forma para vencer el pecado. La ayuda para el tiempo presente, es una ayuda para la mujer y es una ayuda para el hombre. Finalmente, veamos que la idolatría de nuestros días es una tentación a vencer. ¿Cuál podría ser la idolatría del momento? 1 Timoteo 2:9. Hay mucha idolatría, mucha, pero podríamos dar solamente un ejemplo, un pequeño ejemplo. Para la mujer, al principio la tentación fue a comer del fruto prohibido, pero hoy día hay más tentaciones. 2:9. 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropas decorosas, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. De modo que hoy podría ser la idolatría del momento o la tentación, la vestimenta. Una vestimenta inadecuada, inapropiada,
igualmente es para el hombre como para la mujer, pero en la mujer se destaca más porque la fisonomía de la mujer, su cuerpo, es diferente al hombre. Dios hizo al hombre diferente aún en la psicología, la forma que se piensa, aunque son humanos iguales, pero también el cuerpo de la mujer es diferente. La ropa puede, digamos, dibujar la fisonomía de su cuerpo y puede crearle problemas al hombre porque eh, la mente del hombre fue creada en una forma diferente. El hombre piensa diferente a la mujer. Y por eso lo que el hombre ve no es lo mismo que ve la mujer. Y por eso es que la Biblia toma advertencia en cuanto a la vestimenta. Y ya hemos visto la indicación de lo que dice 1 Timoteo 2:9. No con ropa ostentosa. Ujú. Ahora veamos en Deuteronomio 22:5. 25. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahweh tu Dios cualquiera que hace esto. Este es un versículo que se usa frecuentemente para dar prohibiciones en cuanto a la ropa que la mujer debe usar. Y específicamente aterrizamos y llegamos de una vez a hablar de que la mujer no puede usar pantalones. Porque dice allí, no usará la mujer traje de hombre, ni. El hombre traje de mujer. Pero vamos a hacer una aclaración en cuanto a este pasaje, porque no queremos crear dudas. Cuando usted consulta algunos diccionarios, aclaran lo que se está indicando. Por ejemplo, cuando Moisés escribió este pasaje, no existía el pantalón como lo conocemos hoy día. Y lo que realmente está dando la connotación allí, ese pasaje, es de ciertas ropas que se utilizaban para engañar al sexo opuesto. Que es hoy día, por ejemplo, los transvestis, que usan una ropa para figurar que es De mujer puede ser. de mujer, podría ser. Entonces, cuando Moisés escribió este pasaje, estaba hablando usar una ropa con la intención de engañar. Por ejemplo, una mujer que vista como si fuera un hombre, o un hombre como si fuera una mujer. A eso se estaba refiriendo Moisés cuando da esta prohibición originalmente. Y eso lo dice incluso el comentario bíblico adventista, que eso es, la palabra que se usa allí es eso lo que está indicando. Por lo tanto, cuando la mujer usa una vestimenta que no parece que es una mujer, porque hay una vestimenta que es exclusivamente para mujer, pero eso no está indicando que no haya pantalones que sean adecuados para la mujer. Por supuesto que sí pueden haber. De paso, en el tiempo de Ellen White había unos pantalones que se usaban, que lo usaban para protección del frío, y ella lo recomendó, este tipo de pantalón, pero decía luego que fuera con una falda o un vestido debajo del pantalón, o más encima del pantalón. Era para proteger por el frío. Así que sí, realmente favoreció el uso del pantalón, pero con una finalidad. Y por lo tanto, la vestimenta que se usa hoy es una ropa adecuada. Hay una ropa que sea adecuada para ir a una reunión religiosa, una ropa adecuada para ir, digamos, al campo para protegerle de los insectos, y una ropa quizás para ir a la factoría, a la fábrica o al trabajo. Hay una ropa adecuada para cada situación, hay una ropa para deporte también. Para la playa. ¿Verdad? Dice la conducción del niño, página 401, lo siguiente. Vamos a leerlo. Hay una tendencia creciente de que las mujeres en su vestido y apariencia se aproximen al otro sexo todo lo que sea posible, y la moda es que sus vestidos sean muy parecidos de los del hombre. Pero Dios declara que esto es una abominación. Entonces, el hermano Juan está hablando aquí que la ropa no debe aproximarse a tener una similitud a la ropa del hombre, porque esto es una abominación. Eh, Igualmente en Testimonios, tomo 2, páginas 457 y 460, dice: asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, cita ahí a 1 Timoteo 2:9. Dios quería que hubiera una clara distinción entre el vestido de hombres y mujeres, y ha considerado el asunto de importancia suficiente para dar instrucciones explícitas acerca de él, pues la misma vestimenta usada por ambos sexos ocasionaría confusión y gran aumento de crimen. Así que lo que se está aquí diferenciando es que no haya una aproximación, una igualdad en cuanto a la vestimenta del hombre y la mujer, pero no específicamente a un modelo.
como le decía. Ujú. Porque cuando se escribió este pasaje de Deuteronomio 22:5, ni siquiera existía el pantalón como lo vemos hoy día. Nadie deshonre el santuario de Dios por un atavío ostentoso. Y sin embargo, esto es lo que más vemos hoy día en las reuniones. Cuando usted vea algunas publicaciones que hacen cristianos y adventistas en las redes sociales, específicamente en Facebook, usted se sorprende. Y la modalidad hoy día es que se toman una foto con un vestido bien ostentoso y dicen, qué bueno es Dios. Ujú. O sea, para que vean que Dios lo está bendiciendo, pero es con su cuerpo. Y la foto no dice mucho que Dios es bueno, porque son fotos, digamos, como decimos, sexy. Están figureando su cuerpo y luego están abominando con esa expresión, diciendo, qué bueno es Dios, Dios es perfecto. Y son muchos pensamientos que utilizan usando la palabra Dios. Y ellos creen que están alabando a Dios de esa forma, porque son ellos los que están figureando y Exacto. quieren poner a Dios en ese medio. ¿Mm? Están exhibiéndose a sí mismos, Sí, ¿no? o No. el tiempo de Dios es perfecto, una frase que se usa mucho. Ujú. Y con la foto de ellos, pues tú pegas la vestimenta y son cristianos, incluyendo adventistas. Y esto lo vemos a diario, especialmente los sábados. Ah, vengo de camino al templo, les tiro una foto. Ahí. Y ustedes le ven cuál es el sentido. Y creen que están glorificando a Dios con ese tipo de acciones. Pero dice aquí la sierva de Dios, nadie deshonre el santuario de Dios por un atavío ostentoso. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 202. Leamos la siguiente cita. Dios ha de ser el tema del pensamiento y el objeto del culto. Y cualquier cosa que distraiga la mente del servicio solemne y sagrado le ofende. La ostentación de cintas y moños, frunces y plumas y adornos de oro y plata es una especie de idolatría y resulta completamente impropia para el sagrado servicio de Dios. Interesante. Así que ya hemos visto que el uso de adornos de oro y plata le ofende a Dios. Y también es una especie de idolatría y resulta completamente inapropiado. La idolatría del atavío es una enfermedad moral. No debe ser introducida en la nueva vida. O sea, cuando la persona dice que se convirtió y que es un cristiano, no debe ser introducida en la nueva vida. Eso se refiere a ella. En la mayoría de los casos, la sumisión a los requerimientos del Evangelio exigirá un cambio decidido en la manera de vestir. Dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 399. Y en la conducción 93. del niño, página 406. Sí, la página 393. Y en la conducción del niño, página 406. Finalmente, en el Ministerio de Curación, página 222. Cuán contrarias a los principios designados en las Escrituras son muchas de las confesiones impuestas por la moda. No, por Dios. Dios no ha impuesto el tipo de vestimenta. Hemos llegado al final de esta interesante lección de cómo el pecado se introdujo en el mundo. Ya vimos que fue por la caída de Eva cuando ella comió del árbol prohibido. Y ya vimos que su pecado comenzó en la mente y luego se fue a lo exterior cuando lo ejecutó y comió. Pero vimos que ella fue atrapada con insinuaciones y declaraciones de Satanás. Número uno, que el hombre no iba a morir, y realmente ella vio luego cómo eh, vio morir a su propio hijo, Abel. Ya ahí conoció la muerte de un humano, ¿m? Porque ya lo había visto de un animal cuando Dios Lo cubrió con la piel con de la un piel, animal. pero luego vio que un humano murió, entonces vio que mintió Satanás. También le sugirió que el hombre podía ser como Dios, así que ella aspiró a ser como Dios y cayó, bajó del nivel del cual Dios la creó. Y vimos que hoy las tentaciones que recibe la mujer y los seres humanos y los hombres pueden ser cualquier cosa que realmente pueda afectar nuestra vida espiritual. Podrían ser, digamos, creencias, modas, estilos de vida, ya lo hemos visto. Y finalmente vimos que
las modas pueden ser una idolatría que afecten a muchos cristianos, a muchos de nosotros. Que Dios nos ayude a que podamos estar libres de todas esas corrupciones. Amén. Vamos a finalizar orando. Nuestro querido Padre Celestial, le damos las gracias, Gracias, Señor. porque hemos aprendido lo peligroso que es el pecado cuando nuestra mente es dirigida con pensamientos negativos. Que esa fuerza que está disponible y que ha estado disponible desde el principio, que es su Hijo, guiándonos por su Espíritu Santo para que venzamos al pecado, podamos usarla. Que Cristo esté en nosotros y que por su Espíritu podamos vencer el pecado. Amén. Gracias en el Gracias, nombre de su Hijo. Amén. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La próxima lección, la número 6, vamos a estudiar la manifestación del anticristo en la iglesia cristiana. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.